Bienvenidos sean todos a Los Cinecluberos, podcast de cine, en el que, como ya saben, su servidor Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez hablamos de estrenos en cartelera y en streaming. Pero bueno, este no es uno de nuestros episodios comunes de cada 2 semanas. Este es un episodio especial de Halloween o Día de Muertos, como lo que festejen ustedes o lo que sean, ya saben, la festividad Lo que sea. de estos días, ¿no? Pero bueno, este es nuestro episodio especial y Emilio nos va a contar de las películas que vamos a estar discutiendo para esta ocasión. Pues bueno, hoy va a ser pues una discusión doble con sobre dos películas de terror, una consecuencia de la otra. Primero empezaremos con uno de los grandes clásicos del cine de terror, que es La Masacre de Texas, Texas Chainsaw Massacre de 1974, Sí, dirigida por Toby Hooper, y la complementaremos con una remake interesante que se hizo después de las como tres secuelas que tuvo la película original, por ahí del 2003. Igual la Masacre de Texas. Eso que creo que en inglés es D, con el artículo D al inicio, de sí. Texas Chainsaw Massacre del 2003. Está dirigida por Marcus Nispel. Por cierto, vale mencionar que vamos a maltratar las siguientes películas. Dígase, vamos a comentar spoilers, sus giros, el final. Entonces, más vale que hayan visto La Masacre de Texas de 1974 y su remake del 2003. Y bueno, pues nos iremos en orden. Ahora sí que primero lo primero, que va a ser la del 74, y pues te tocaría dar la intro de esta, Luis. Me parece muy bien. Pues The Texas Chainsaw Massacre de Todd Hooper. Tiene una premisa bastante sencilla. Es un grupo de amigos que se dirige a la parte rural de Texas, de ahí el título, porque hay reportes de alguien que está como, no sé cómo se dice esto de las tumbas, Allanar pero tumbas, allanando tumbas para hacer como, se puede decir que cosas. como cosas raras, no sé, como rituales, se puede decir, nunca queda claro Ujú. de qué. Y pues entre estos amigos hay dos hermanos, Franklin y Sally, que su abuelo está enterrado en este panteón, ¿no? Y pues tienen que ir a revisar que no sea una de las personas que han sido pues ultrajadas de esta manera. Y bueno, en su viaje terminan por accidente en una casa alejada de la civilización en la que pues se encuentran con una familia muy peculiar que, bueno, los castiga, digamos, por su intrusión. Y pues, híjole, ¿qué se puede decir de esta película que no sea, al menos de mi parte, que no sea puro elogio? Yo la vi por primera vez, creo que por ahí que tenía 15 años, creo, sin saber mucho de ella, obviamente más que era uno de los grandes clásicos del cine de terror. Y pues, ¿quién no ubica a Leatherface, no? O sea, es un icono ya de la cultura popular, entonces esa parte pues ya lo tenía bien identificado. Ujú. Y yo creo que desde ese momento y hasta ahorita las únicas 3, 4 veces que la he visto, no deja de ser la película que creo que más ansiedad me causa, más Ujú. pánico me induce, o sea, desde lo que es, no sé, por ahí la mitad, que creo que ahorita bueno, sí es una de las partes más impresionantes para mí de la película, que toda esta cuestión de la violencia no empieza hasta ya muy marcado a la mitad de la película y toda esa caída a la locura es una cosa brillante que, o sea, no hay otra cosa igual, ¿no? Y
y al día de hoy me sigue impresionando, pues que esto es en parte, o sea, pues por lo fea que es, ¿no? O sea, es una película de un presupuesto extremadamente bajo, hasta donde tengo entendido. Así Y, es. y eso da pie a que pues tenga un acabado muy pobre, muy feo, sucio, que aún con restauraciones en 4K, pues no se le logra salvar gran cosa a la imagen, pero a la vez es lo que la hace única, ¿no? Y Dios mío, o sea, insisto, ya la he visto más de un par de veces y me sigue dando un miedo, unos nervios como si no supiera de que como si no supiera qué va a pasar, ¿no? Aun cuando esta de las tomas finales es tan icónica de la Final Girl, que sí quisiera hablar de eso un poquito más adelante. Sé que va a pasar eso, pero aún así me causa un terror indescriptible considerar que tal vez esta vez no se escape, ¿no? Y pues bueno, creo que hay muchas cosas que decir de esta película, pero a ver, cuéntame tú, ¿qué te parece? Ahora sí que sin duda comparto mucho mi entusiasmo contigo y con los fans del terror respecto a la masacre de Texas. Pero pues antes de proceder con mi opinión, pues ¿quién soy yo sino un enclenque? Si quisiera rescatar lo que menciona el maestro Quentin Tarantino en su libro Meditaciones de Cine, Cinema Speculation, sobre la masacre de Texas, y pues lo leeré textual. Dice, para mí, La Matanza de Texas, la masacre de Texas, pero con el título en España, es una de las Ujú. pocas películas perfectas que se han realizado. Hay muy pocas películas perfectas. Eso no representa ningún problema, ya que en la búsqueda del arte cinematográfico, la perfección no debería ser el fin. No obstante, cuando se alcanza, aunque sea de manera fortuita, constituye un logro. Ahora, esto tiene que ver un poco con una lista que él acaba de sacar recientemente sobre casi casi que películas esenciales en el cine o películas que cualquier entusiasta del cine debería de ver. De entre ellas, películas recientes puso a Top Gun Maverick y entre películas pues, ya clásicas puso a La Masacre de Texas. Que, bueno, un poco comentarles que este tramito que acabo de leer viene del capítulo donde Quentin Tarantino habla de una película posterior que hizo Toby Hooper, que es La Casa de los Horrores. Pero sí, él está interesante este fragmento donde él dice, aunque sea de manera involuntaria, porque viéndola justamente estaba pensando mucho esta cuestión, ¿no? El qué tanto esta película tiene virtudes. Obviamente sí, en cuanto a planeación y en cuanto a temática y en cuanto a discurso que Sí. quería explorar Toby Hooper, pero también por estas cuestiones que tú ya muy bien mencionaste, Luis, que es el presupuesto con el que se trabajó y por ende el acabado que tiene esta película. O sea, esta película, similar a cuando comentamos The Evil Dead de Sam Raimi, es de esas películas que demuestra que el terror se puede alimentar de una manera muy interesante cuando se trabaja con poco presupuesto. Y Ujú. más pues en la época donde se trabaja estas dos películas que yo menciono, que digo, son épocas distintas, pero sí, sería interesante que alguien, que creo que sí se ha hecho, ¿no? Pero que alguien se aventara una película de muy bajo presupuesto hoy en día y ver si podría lograr otra masacre de Texas, que pues, no, no se ha logrado. En festivales como Sitges, aquí en México tenemos El Macabro, hay muchas películas que se hacen con muy poco presupuesto y Y no no lo son el logran. nuevo clásico del terror. Entonces, por eso digo, en sus respectivas épocas se logró. No sé si porque se grababa con celuloide o porque ellos descubrieron el libro negro. Estaría tal vez interesante comentar eso. Pero bueno, ahorita que mencionabas el presupuesto, rápido lo busqué en IMDb, $140,000, me imagino que de ese entonces, y Sí, desde terminó entonces. cosechando 30 millones en Ujú. taquilla, ¿no? Y algo muy interesante de esta película, hablando rápido del contexto, es que se hace 5 años después de Easy Rider,
y de Dennis Hopper, justamente. Y algo interesante, creo yo, de ambas películas es que primero son películas de bajo presupuesto. Ambas son películas que tienen un acabado muy interesante a raíz de ese bajo presupuesto, pero también son películas que ya terminaron demostrando que de repente ya las audiencias nuevas estaban buscando otro tipo de cine previo al que se estaba haciendo en décadas anteriores, ¿no? Y entonces, yo viendo ahorita La Masacre de Texas, sí pensaba mucho en Easy Rider, particularmente en cómo se usa el montaje de repente muy disruptivo, como que te saca de onda de repente ciertos cortes Sí. como expresionistas que tiene La Masacre de Texas, aparte de que tanto Easy Rider como La Masacre de Texas terminan de maneras muy abruptas, ¿no? Como de que, ay, chin, acabó. Y bueno, sobre todo si quisiera rescatar esto del bajo presupuesto, porque algo que tiene La Masacre de Texas que es inevitable hablar siempre que se habla de esta película es el look and feel, ¿no? O sea, y, y aquí es donde rescato lo que dice Tarantino de una película perfecta. O sea, creo que algo que tiene muy presente esta película es el cómo se siente, ¿no? O sea, es una película muy inmersiva en sus ambientes, en sus atmósferas, siendo que es una película pues muy desagradable, ¿no? O sea, es una película que se siente desagradable casi casi que de inicio a fin. Entonces, no sé, o sea, claramente es un caso muy especial en el cine de terror, casi casi que cualquiera que se haga llamar fan del cine de terror tiene que pasar por La Masacre de Texas. Y sí, o sea, creo que, insisto, me sirve a mí muy bien para hablar de lo que es cine de culto, porque sí, en su momento La Masacre de Texas tampoco fue como que se dijo es la maravilla, Sí, no. aunque sí tengo que decir que yo sí creo que, por ejemplo, a La Masacre de Texas obviamente se le debe el cine slasher posterior, aunque La Masacre de Texas se debe a Psicosis de Alfred Hitchcock, pero el cine posterior a La Masacre de Texas se debe a La Masacre de Texas y a lo mejor fue un poco que los críticos se dieron cuenta tarde de lo poderosa que era La Masacre de Texas, que después a la que sí le aplaudieron fue a Halloween Exacto. de John Carpenter. Entonces, hay ahí una cuestión interesante, insisto, con el cine de culto, con esas películas que en su momento a lo mejor dicen, no, es que esto no es de buen gusto, pero de repente con los años, oh sorpresa, era la gran maravilla cinematográfica. Y sí, hoy en día, incluso ya las publicaciones de crítica de prestigio o los críticos que más tienen seguidores o sí, se reconocen a La Masacre de Texas como una de las grandes películas, tanto del 74 como de la década, como de la historia del cine, como del cine de terror, etcétera, 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 ¿no? Y un poco ya para culminar mi opinión, nomás compartir una pequeña anécdota de que yo tenía 5 años sin ver La Masacre de Texas. La descubrí en mi adolescencia, luego en el cineclub donde Luis y yo nos conocimos. La pasamos antes de que entrara Luis. Ah, sí. Y ha sido de las proyecciones más especiales que yo he tenido, pues sí, digamos, en un cineclub, porque las pasamos con otras 3 películas slasher y esta era la última, ¿no? Y algo muy particular es de que en las otras 3, que era Viernes 13, Halloween y Pesadilla en la calle Elm, o Pesadilla en la calle del infierno, las originales, pasamos las originales de las 4, en las otras 3 la gente se reía por una u otra razón, o sea, había cosas que como que de repente ya son más caducas, de repente ya se sienten más oldies, Sí. son un poquito más chuscas, pero en la Masacre de Texas no existió eso, o sea, en la Masacre de Texas, que fue la última película, hubo como un silencio y un interés muy particular como en la salita. Y es que aparte otra cosa es que pasé el DVD que en ese momento había en México, que tiene esta fea cuestión de que tiene como que barras a los lados, aparte de Ajá. barras arriba, entonces como que de repente era un cuadradito. Pero insisto, tenía una sensación muy particular porque era como si todos estuviéramos viendo a través de una mirilla lo que estaba pasando y el resultado fue muy particular porque, insisto, sí había como una severidad y un silencio muy particular que no hubo en las otras. Entonces, siempre voy a recordar eso de La Masacre de Texas, como de, siento que esta película tiene ese poder como todavía de cautivar y estremecer a la gente. Y sí quisiera entrar en eso más adelante. O sea,
esta es una película que estremece, o sea, que cautiva. Y es con eso con lo que empalmo lo que decía Tarantino. O sea, es una película perfecta por eso, ¿no? Entonces, aunque no tenga la técnica de Hitchcock Ujú. o la fotografía de los grandes maestros, o no sea la adaptación de la gran novela, yo qué sé, es una película perfecta, como dice Tarantino, con todas sus imperfecciones. Sí. Entonces, Y ujú, ahorita que mencionas esto como de la reacción que hubo en el Cineclub esa vez, eh, da paso para mencionar una de las curiosidades, se puede decir, de esta película, que nunca he sabido si sí es cierto o si nada más fue un chiste por parte de Hooper, pero su intención original era hacer una comedia negra y que parte de esto debería justamente de dar risa, ¿no? ujú, Y, esta vez que la veo, yo sí intenté llegar con esa mentalidad, ¿no? O sea, voy a ver qué realmente qué de esto si puede dar risa, ¿no? Y me encuentro con que sí, hay un par de cuestiones ahí que son un tanto graciosas, como el hecho esto de que tenemos varias secuencias de Sally corriendo y que llega a un lugar y de repente es como de que ya no puede seguir y tiene que seguir corriendo, se lanza por la ventana dos ujú. veces, o sea, sí tiene un carácter chusco eso, ¿no? Eh, y aún así, aunque sí digo como de, sí, o sea, sí veo por qué eso es porque eso tiene como una ejecución intencional de comedia slapstick, se puede decir, digamos de pastelazo. Creo que es como la forma en español que mejor se puede mencionar. O sea, tan solo la muerte de uno de la familia, creo que se llaman Sawyer, ¿no? No sé, creo que sí les pusieron después. Pero bueno, de Ah, la familia de los... Sí, ¿no? ese es un tema para discutir, pero según yo en la primera película no tienen en No sí tiene un nombre. nombre y como dices, después se les da un nombre y en el remake sí tienen un nombre. Sí, ¿verdad? Es cierto. Ajá. Pero sí, los Sawyer. Ujú. Sí, bueno, cuando matan a uno de estos que lo atropella un tráiler, o sea, es una cosa. Pues sí, la verdad sí está chistoso, pero a mí se me hace muy curioso o sea, creo que el terror es un género un tanto atacado porque justamente termina siempre dando risa, ¿no? O sea, esa siempre es como la gran queja con el cine de terror, es que, es que no me dio miedo, es que fue comedia involuntaria, es que me dio risa. Y es como de, sí, la verdad sí hay buena parte de películas de terror que terminan dando risa. Y o sea, es genial que esta película se hizo con la intención de darnos risa, pero lo único que crea es, pues todo lo contrario, ¿no? Es una atmósfera nefasta de ansiedad que, o sea, es como ya decías, bueno, aquí en la cita de Tarantino, pues accidental, ¿no? O sea, de una forma, la parte más terrorífica de esta película es totalmente un accidente, un producto de las limitaciones de su realización, de todo su entorno, o sea, un gran accidente de la cinematografía y creo que para mí al menos eso es como, o sea, creo que podría decir que le quitaría hasta valor, ¿no? Como de que, si Hooper nunca tuvo intención de hacer la película más terrorífica de la historia, entonces es una película fallida, pero digo, no, o sea, es parte del cine y parte del arte, ¿no? Que a veces las intenciones al fallar creen algo diferente y, y no sé, creo que este es uno de esos casos, ¿no? O sea, la película es mejor por haber fallado en su plan original. Y quién sabe si Hooper lo vio así en su vida. Yo, según entiendo, creo que sí. Aunque Ujú. tengo entendido y me hace falta verla y ojalá me hubiera dado tiempo, la secuela que él hizo sí es una comedia así directa como tal, ¿no? O sea, no hay espacio para la ambigüedad con el terror. O sea, sí es una comedia como tal. Y me gustaría verla porque justamente quisiera saber cómo,
qué es lo que realmente pensaba, ¿no? Realmente qué es lo que tenía en mente con esta película, que incluso he visto también que su intención era que tuviera una clasificación familiar y que es por Ok. eso que, que es por eso que no vemos como tan claro como la violencia, ¿no? O sea, la violencia está un poquito, digamos, fuera de cámara en buena parte. Y si te das cuenta, casi nunca hay sangre como tal. Es contadas las escenas en las que hay. Y, o sea, híjole, o sea, de verdad no sé qué tenía Hopper en mente con esta película, pero, o sea, para mí tengo que agradecer que le haya salido mal, porque al día de hoy, pues es lo que tenemos, ¿no? Y ahorita quisiera irme también por este lado que mencionabas ya del impacto que tuvo la película, porque creo que sí es una cosa a debatir muy interesante, ¿no? De cuál fue digamos, la madre de los slashers, ¿no? Porque Ujú. se habla mucho justamente de que Halloween es el primer slasher y todo eso, ¿no? Pero, o sea, tú mismo ya mencionaste Psycho de Hitchcock, o sea, ya estaban ahí las bases, ¿no? Y la masacre de Texas sale 4 años, sí, ¿no? 4 años antes que Halloween. Ujú. Y ya se puede decir que es un slasher como tal, ¿no? Pero luego si pensamos también en hasta donde yo sé, o sea, sí ya había más o menos como tal slashers por ahí en el cine justamente de bajo presupuesto aquí de Estados Unidos, pero que pues está medio perdido, ¿no? Pero, o sea, si le Ujú. buscas por ahí, o sea, te encuentras con unas cosas rarísimas que ya califican en el género. Pero también si te vas a Italia, o sea, ya están los giallos, según yo, o sea, toda esta década de los 70 ya está fuertísimo eso. Entonces, a mí sí se me hace interesante esa cuestión de ver de dónde salió el género, pero creo que de alguna forma, o sea, si la masacre de Texas no fue como tal el primer gran slasher, creo que al final sí es el que se distingue más. Porque también, como habías dicho, o sea, creo que ya ninguna película de terror ha seguido sus pasos como tal. Y ahorita que hablemos del remake, creo que me hace un poco de sentido por qué. Pero, o sea, Ujú. es única, ¿no? Sí, fíjate, como que comentando estas dos cosas que acabas de mencionar a grandes rasgos, empezando por esto de la comedia negra, sí, eso es algo que me brincaba ahorita viéndola. Es una película que tiene mucho cartoon, o sea, tiene Ujú. cosas muy caricaturescas. Sí. Que sí, uno de esos gestos son las dos caídas que tiene por la ventana el personaje Sally. Pero creo que el momento más cartoon que tú dices, o sea, esto es a propósito o sin querer, es el final, que Sí. es esta pequeña persecución que hay alrededor del tráiler entre Leatherface, Sally y el que va conduciendo el tráiler. O sea, ahí sí de Sí. repente siento que se volvió otra película. Sí. Entonces sí, o sea, tiene esos momentos cartoon, pero también creo que hay dos cosas que yo quiero poner sobre la mesa en cuanto a que es una película inquietante. Primera, que hay de comedias negras a comedias negras. O sea, Mm. hay comedias negras que están, pues sí, hechas más para dar risa, pero hay comedias negras que son tan oscuras que de repente dan miedo. Y es ahí donde a veces la comedia negra causa ¿cómo se dice? Pues sus distintas reacciones en el público. Hay películas de los Coen que a mí me parecen inquietantes. O Sí. sea, Barton Fink creo que cae en lo inquietante, un hombre serio. Sí. Incluso cambios después de leerse, sí hay cosas que digo, ay, cabrón, o sea, estuvo Sí. feo. Y es una De comedia, hecho. ¿no? Igual me pasa con James Gunn, o sea, la película de Super, en teoría es una comedia negra y dale, a mí se me hace muy fea, se me hace una película muy fea. Ujú. Entonces, o sea, de repente sí digo, está interesante un poco estas implicaciones que tiene la comedia negra, de que sí, es comedia, pero de repente, ay cabrón, ¿de qué nos estamos riendo, no? ¿O qué es esto de lo que se tendría que reír? Y la segunda implicación con esto de la comedia negra es que esto puede ser perfectamente una comedia desde la perspectiva de la familia de Leatherface, ¿no? O sea, Sí, claro. que ellos, que bueno, tú bien sacas a colación este tema de que son los Sawyer, pero bueno, pensando
que en esta primera película nunca se dice Sawyer. O sea, esta familia en particular, pues obviamente tiene una visión de la realidad muy distorsionada, ¿no? Y entonces, pues justamente bajo ese aspecto, lo que ellos hacen, digamos que les parece chistoso. A tal grado que otra escena que me faltó mencionar, que es muy cartoon también, es esta escena donde ya tienen a Sally atrapada y de repente la están tratando de asesinar a martillazos a Ujú. través del cuerpo de este abuelo El abuelo. que ya es un, Es que ya un es un cadáver bulto, andando, así. es un bulto. Que fuck. Bueno, eso ya hablando de la comedia negra. Pero sí quiero rescatar que esta película me ha impresionado bastante, insisto, a 5 años después de haberla visto. Hay cosas que recuerdo mejores que otras, que ahorita que hablamos de la remake sí quiero hablar más de mis recuerdos, Ujú. pero por ejemplo, una escena que nunca voy a olvidar de esta película y siempre es la que más me impacta, es la primera muerte que hay en la película, que es este chico que de repente nomás ve un pasillo, se mete al pasillo, ve que hay como los Sí, cadáveres bueno, no, los cráneos de unos animales colgados, se las queda viendo, de un momento a otro sale Leatherface, le da un mazazo, el tipo cae al piso, el tipo se ujú. está revolviendo en el piso, Leatherface le da unos golpes, lo Y ya. arrastra y No, cierra la puerta. Todo lo que yo acabo de comentar no dura más de 10 segundos. sí. O sea, de un momento a otro ocurre y pasó. O sea, esta película, y yo siento que tiene mucho ese factor, esta película tiene mucho ese factor de que las apariciones de Leatherface particularmente ocurren de un momento a otro. Ujú. O sea, de hecho, yo lo estaba incluso pensando ahorita, bueno, más bien viéndola, creo que este podría ser de las películas que mejor utiliza este recurso del jump scare, Sí. que no sé si en ese momento ya existía ese término de jump scare, pero o sea, si tal cual, justamente esta otra discusión que hemos tenido en otras discusiones de sorpresa contra suspenso, que aquí creo que cabría un debate, ¿no? ¿Qué tanto la masacre de Texas es suspenso y qué tanto es sorpresa? Porque, insisto, Ujú. las apariciones de Leatherface son de un momento a otro. Sin embargo, claramente la película desde el inicio nos está anticipando se viene algo, se viene algo, se viene algo. Sí. Está primero esta cuestión del allanamiento de tumbas. Progresivamente nos van presentando restos humanos, dientes, huesos, que insisto, es muy sorpresiva esta escena donde uno de los personajes de repente llega a una habitación de la casa, huesos por todos lados, ¿no? Y la Ujú. presentación de los huesos es de lo más macabro que tiene esta película. Que eso es otra de las cosas que habría que decir de la producción. Son restos de seres vivos reales. Entonces, eso aparte de que le da pues, un grado de realismo, también eso hacía que la producción fue de las cosas que las hizo muy difícil para los que la estaban haciendo, más para los intérpretes, que de repente ya los sets olían mal. Ujú. Y por ejemplo, esta escena de la camioneta del inicio, ya se les estaba encerrando el calor. Y eso es muy interesante discutir, porque eso se traslada a cómo la siente el espectador. Entonces, insisto, en un sentido de suspenso y de atmósfera, es una película, la verdad, impresionante. ¿No? Entonces, sí quería sacar a colación estas cuestiones. Y bueno, nuevamente hablando un poquito de la historia que me parece fascinante, ¿no? Y que tiene que ver con esta segunda cuestión que tú planteabas de la historia del slasher. O sea, en sí, la película tiene la misma fuente de inspiración que Psicosis, que es de un asesino serial llamado Ed Gein, que Ujú. era un tipo en Texas, si no me equivoco, Cierto. Ujú. que tenía un problema mental, estaba dañado, pero él tenía una fijación justamente con los cadáveres. Y entonces justamente él tenía un acuerdo con un tipo con un panteonero, si no me equivoco, y entonces le pagaba dinero, allanaban tumbas y él se quedaba con los restos humanos y los usaba para hacer muebles, hacía Ujú. utensilios, hacía decorados, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, cuando en la comunidad se empezaron a dar cuenta que estaban siendo allanadas las tumbas, les pusieron mayor vigilancia
Y entonces, ¿qué pasó? Que el tipo empezó a asesinar gente. O sea, es bajo esa historia que se crea tres grandes películas del género de terror. Bueno, igual y más, pero las tres más grandes son los dos que ya dije, que es Psicosis y La Masacre de Texas. Y años después, El Silencio de los Inocentes. Buffalo Ujú. Bill está inspirado en el personaje de Ed Gein. Entonces, ¿cuál es el primer slasher? Si a mí me lo preguntan, es Psicosis. O sea, sí. Y sí, obviamente está esta cuestión de, es que seguramente hubo una producción de no sé dónde que hizo algo antes. Esa producción no sabemos el nombre. Pues sí. Sabemos de Psicosis. O sea, sí, Ujú. que Psicosis es, ya lo he dicho otras veces, para mí es la mejor película que ha hecho Alfred Hitchcock. Pero también es una película que es más fascinante cuando se entiende en qué momento de la carrera de Hitchcock la hizo, que es cuando él ya era el gran director. Y de repente él dice, a ver, quiero hacer Psicosis y ningún estudio se la quiere hacer. Él tiene que financiarla por su cuenta. Y por ahí creo que es el iRod quien lo dice en el documental de donde analizan la seña de la regadera, que Ujú. él dice, es un tipo de traje haciendo una película de jeans. O sea, es un director de estudio haciendo una película cutre, Ujú. ¿no? Y eso, insisto, en Sí. Psicosis tiene un efecto muy interesante. Y aparte de Psicosis, hablando de la historia del cine en general, aunque también de la historia del cine estadounidense particularmente, es una película que nos plantea ya el hecho de la amenaza no viene de fuera, la amenaza no son los extranjeros, o sea, tú puedes estar en tu casa pasándola tranquilo y va a entrar un güey a apuñalarte, ¿no? Sí. Eso ya es una idea horrible. Y entonces la idea de la masacre de Texas es también muy perturbadora, porque es de repente, pues ¿cuántas veces no nos hemos ido de vacaciones con amigos, nos hemos ido de viaje y de repente nos quedamos, pues pasamos por ese tipo de lugares medio abandonados, ¿no? Y entonces lo que Ujú. plantea la masacre de Texas es pues, una pequeña anécdota de qué pasaría si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces es muy interesante. Sí, insisto, estoy de acuerdo. Hay por ahí varios cabos sueltos, que si el Yalo, que si las producciones que hizo no sé quién. Ujú. Pero para mí la línea del tiempo del slasher es Psicosis y luego la masacre de Texas. Aunque obviamente quien la termina concretando es Halloween. Pero creo que lo más importante de estos asesinos del slasher es que son asesinos que trascienden en la cultura y que de repente Exacto. los identificamos muy bien, sobre todo por cómo lucen. Y entonces, por eso que son disfraces de Halloween perfectos, ¿no? Porque son personajes perfectamente reconocibles. Entonces, pues, esa es mi humilde opinión de la línea del tiempo del slasher, más o menos. Pues sí, creo que a mí me hace bastante sentido de esa forma. Y creo que ahorita para partir de eso, creo que sí me gustaría ir como cerrando con esta cuestión de lo que implica la película, ¿no? O sea, a mí justamente ese terror, esa ansiedad que me deja es la de esto que mencionas, que es algo que te podría pasar, o sea, por más estúpido que llegue a ser lo que muestra la película, o sea, es estúpido porque es real. O sea, tú Ujú. realmente no sabes o sea, qué esconde esa casa al final de la calle y de que nunca has visto a nadie salir de ahí, ¿no? O sea, realmente no sabes quién puede estar ahí haciendo qué. Y eso es lo que implica. Y sí, justamente me gustó eso que mencionaste, ¿no? O sea, de cómo estas películas empiezan a proponer ya que el terror no viene de los monstruos, no viene de los aliens y todo eso, ¿no? Que es realmente lo que más se hacía en el cine y la literatura antes de estas películas. Y empieza a proponer que viene pues de tu vecino, ¿no? De la gente con la que te cruzas en la calle. Y a mí Ujú. eso, o sea, puta, pues es un tipo de terror mucho más pesado, ¿no? Y creo que vuelvo también a esta parte del final que tú mencionaste, ¿no? O sea, como que se siente hasta ya otra película y creo que por eso me gustó esta vez mucho la secuencia final, porque tiene como una cierta implicación, un tanto de alivio y a la vez un tanto todavía más de terror, porque, o sea, te das cuenta cuando sale corriendo de la casa, pues que la carretera está ahí enfrente. O sea, siempre hubo un camino, ahí, ¿no?
Y luego de que sale, pasa un tráiler, o sea, no es no está, como dije al inicio, no está alejado de la civilización como te hace sentir en un inicio, o sea, no es como que se hayan desviado del camino así muy cabrón, ¿no? O sea, el camino está ahí, luego. Sí. Y por eso digo, o sea, por una parte es como un alivio porque es como de que, bueno, pudo escapar, ¿no? Porque el camino estaba ahí cerca, la carretera está ahí cerca. Pero a la vez es como de, imagínate todo lo que está pasando aún teniendo esa circulación, ¿no? Y todo lo Ujú. que te puede pasar en lugares concurridos, o sea, es súper terrorífico, ¿no? Y por eso creo que en parte digo que creo que no, como que otros slashers realmente no han seguido tanto esa línea. Me atrevería a decir que creo que solo Scream es las que han seguido como por esa línea de lo banal. Eh, Ujú. porque bueno, pues como sabes ya los slashers de repente se volvieron más sobrenaturales que realmente, pues sí, de personas trastornadas. Y creo que por esa parte, pues qué bueno que Leatherface nunca se volvió un Jason que se va al infierno y regresa y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Que bueno, ahorita con el remake creo que va a haber espacio para hablar de eso, pero bueno, no sé qué quieras decir para acabar con esta. Pues sí, o sea, creo que esta idea que tú mencionas como de de lo concurrido que es este destino donde al final ocurre la película, pues justamente creo que es también lo inquietante que proponía Psicosis. O sea, Ujú, esta idea de que cuántos clientes no tenía el Bates Motel, pero es uno que otro el que le va a tocar sí. conocer a Norman Bates y a su alter ego hecho madre, ¿no? Ujú, Y eso es, creo que, la reflexión más cabrona de la masacre de Texas original. O sea, que estamos viendo un caso y que la película como que sí te sí, deja abierto como de cuántos más no hay antes y después y cuántas familias como estas no habrá. Que esa es otra cosa ujú, que creo que sí valdría rescatar de la película. Digamos, tramo ya casi que climático, que es cuando Sally es secuestrada por la familia. Ay, que por sí. cierto, me encantó ahorita que la volví a ver, me encantó ese momento donde la está haciendo de Leatherface, se mete a la tienda y como por arte de magia la deja de perseguir. Es como de, Ah, sí. ¿qué? Que ahorita que hablamos del remake también me gusta ahí cómo insinúan eso, Ujú, pero está muy padre ese detalle y casi que de ahí inicia un tramo que es también muy perturbador de la película, que es cuando te empiezas a dar cuenta que esto es en realidad una familia y que sí. para ellos esta es su cotidianidad. Que también una escena que sí quiero rescatar bastante es esta de la cena. Bueno, cuando ya tienen a Sally Oh, amarrada sí. y están está Leatherface, el de la tienda y el abuelo, que aparte, que, creo que el abuelo tiene encima pues, un rostro casi que fresco, ¿no? Sí. Y otra cosa muy interesante de esa escena, Leatherface está maquillado, Ujú, que, bueno, la máscara que tiene encima de Leatherface está maquillada. tiene Que maquillaje. tengo entendido, ahorita que tú mencionabas que las secuelas son más chuscas, tengo entendido que justamente creo que la última, bueno, la cuarta o la que se llama La Ujú. Nueva Generación, que está en HBO Max, que no la he visto, estoy hablando de su posición. Tengo entendido que ahí como que se bromea o se saca más a colación el hecho de que Leatherface es transvesti. Sí, Pero algo que me llama la atención de que Leatherface esté maquillado en esa secuencia es que estoy pensando, o sea, en esta familia como que juegan roles y de repente Leatherface llega a jugar de la madre. sí. Entonces es como que eso lo empalma con Norman Bates de Psicosis, aparte. Pero entonces ya de repente cuando te empiezas a descubrir la cotidianidad de la familia es como súper chocante. Y a eso hay que sumarle que cuando te das cuenta dónde está amarrada Sally, tiene dos antebrazos debajo de sus brazos. Entonces es como de... Ah, no, no me di cuenta de eso. Es una imagen así horrible. Y un pequeño, una cereza dentro del póster cuando le hacen estos planos detalles a sus ojos Uf, y es una buenísimo. imagen muy, pues sí, muy visceral, ¿no? Entonces, pues sí, Sí, insisto, creo que La Masacre de Texas, a grandes rasgos, sí es una película que, retomando este punto que ha sido casi que la tesis de esta discusión, o sea, es una película con muchos accidentes, es una película que es una mezcolanza de muchas cosas muy extrañas, pero sí, o sea,
Creo que posiblemente muchas no son planeadas, Mm, pero eso creo que es lo interesante de una película como esta, ¿no? O sea, sí, tiene mucho accidente, pero también tiene, obviamente las cosas no llegan solas, tiene una búsqueda, entonces al final termina siendo una película, insisto, fascinante, ¿no? Y eso es lo que va a volver inagotable para los cinéfilos y los espectadores del cine de terror. Y sí, una de las grandes películas del cine de terror, pues sí, a mi gusto, y al de, insisto, al de varios, ¿no? Entonces sí, yo también lo dejaría ahí, si te parece. pues sí, entonces para ya irnos hacia el remake del 2003, que cumple 20 años, obviamente, y Sí, pues a ver qué nos puedes contar de él, porque tiene sus diferencias y una vez tu exacto. opinión. Sí, pues sí, justamente sí se puede dar una pequeña sinopsis porque si bien es un remake, y aquí ya empiezo casi que con la opinión también, creo que cumple con el acierto de que también no es exactamente paso por paso la misma Ujú. película, lo Sí. cual obviamente en su momento también le causó pues, mucha crítica. Pero bueno, o sea, esto es un remake que se hizo a casi 30 años de la película original, ahora sí que 29 años, y es de una serie de remakes que estaba realizando Michael Bay de películas de terror, dentro de las cuales también logró Ujú. hacer Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm. Pero bueno, particularmente algo muy interesante de esta década de los 2000 es que sí se estaban rehaciendo mucho las películas slasher, de justamente de lo que era una Sí. década 70s, 80s, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí también tenemos el Halloween de Rob Zombie y tenemos por ahí para terminar esta ola de remakes que anticipo, a mí me gustaron bastante todos. Los termina, según yo, los termina medio concluyendo Evil Dead del 2013 de Fede Sí. Álvarez. Y entonces, algo particular con quien hace la película de La Masacre de Texas del 2003 es que también dirigió el remake de Viernes 13, que es Marcus Nispel. Y bueno, guiándome por estas dos películas que él hizo, la verdad a mí se me hace un cineasta interesante por cómo agarró estos dos productos consagrados del slasher y los rehizo. En esta nueva versión del 2003, digamos que tiene una premisa similar. Son dos chicos que pasan es un grupo de amigos que van pasando por Texas. Sin embargo, estos, en vez de ir a ver los restos de su abuelo, van en camino a un concierto. Ujú. Y pues acaban de pasar por México y traen bastante cantidad de marihuana en su camioneta. Ahora sí que siendo un remake de La Masacre de Texas, van a tener el desagrado de encontrarse a los Hewitt. Así se llaman en esta versión. Y aquí, en esta versión, sí se dice los Hewitt. Ujú. Que, dentro de otras cosas, esta versión está narrada como si fuera un reporte policíaco. Y entonces, pues al inicio se nos hace como un recuento de lo que va a pasar, que se remata al final de la película, viendo qué le va a pasar a los oficiales que están investigando la casa de los Hewitt, ¿no? Pero entonces, bueno, digamos que en sí de eso trataría esta remake. Pero insisto, algo que es muy interesante es que sí nos está contando la misma historia del grupo de amigos, la chica que va a Ujú. sobrevivir a las atrocidades de Leatherface. Vamos a descubrir que esto es una familia y, y va a haber una confrontación final. Yo no puedo hablar objetivamente de esta película porque le tengo mucho cariño. Sí. O sea, si yo la vi cuando iba en secundaria, si no me equivoco. No sé si a finales de primaria o a inicios de secundaria, pero sí estaba en casa de mi abuelita, era Navidad, y un tío como que Wow. nos habló de la película y nos dijo, miren, esa película está cabrona. Era La Masacre de Texas de 2003. Y ya nos dijo que estaba inspirada en un caso real. Yo ni sabía que era La Masacre de Texas, obviamente yo ni sabía quién era Toby Hooper, no sabía que existía una película de 74. Él nos sacó el DVD de la 2003 y nos dijo, esta película está muy cabrona, es un caso real. Nos la puso. Bueno, yo empiezo viendo que es un reporte policíaco, ya desde ahí me cagué de miedo, ¿no?
Y esta película, tal cual la que conocemos hoy en día, La Masacre de Texas de 2003, causó un fuerte impacto en mí que nunca voy a olvidar en mi vida. No sé si fue esta o Freddy contra Jason la que me introdujo al slasher. Posiblemente fue un poquito de ambos. Pero básicamente eso me hizo fan del slasher. Eso me hizo que, a raíz de que yo vi La Masacre de Texas, llegué a La Masacre de Texas original, me Ujú. eché toda la saga de Viernes 13, llegué a Freddy Krueger y etcétera, 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 etcétera. A La Masacre de Texas de 2003 le debo mi cinefilia. Entonces, yo no puedo ser duro con esa película, con todo y que viéndola ahorita, sí, obviamente le encontré varias cosillas, Sí, pero sí quisiera rescatar que recuerdo muy bien las cosas que me impactaron. O sea, por ejemplo, esta escena que se rehace de la original donde recogen a un transeúnte en la carretera, pero que son distintos. O sea, sí, en una es pues un integrante de la familia que más adelante va a aparecer. Y aquí se podría decir que también es un integrante de la familia, pero que está tratando de escapar de ellos. sí. Y algo que nunca voy a olvidar de esta película es cuando esta chica se dispara, se suicida Uy, y ponen la cámara en su nuca, sale del hoyo, se sí, hace un no más. traveling, la verdad, a mi gusto muy interesante, donde llegamos, se hace para atrás la cámara y llega hasta atrás pues vemos una toma general donde vemos la camioneta y sale una de las amigas a vomitar. Y las otras dos cosas que recuerdo muy bien es la primera muerte, que muy similar a la masacre de Texas original, también es una muerte que ocurre de un momento a otro y es como muy eh, te desasosega, no te da tiempo de procesarla, Sí, que es el novio de la protagonista. De repente se agacha a ver una pulsera que está en el piso, de un momento a otro le cae es cierto, no un más, está bien golpe. feo. Y la otra cosa que eso sí deberíamos de reconocérselo a este remake, que es un momento, la verdad, muy interesante, es cuando la protagonista, que por cierto la interpreta Jessica Biel, Yo sí que vi. cuando está Erin, de repente voltea a ver a Leatherface y ve que trae la cara de su Oh, novio, que tras es la la primera casilla, víctima. O sea, no ese mames. momento es de no mames, que Sí, qué esto es la joya. peor pesadilla que le podría pasar a alguien. No te estoy- Ese momento es muy bueno. Y otra cosa muy buena que tiene esta película que no tiene la original es que le agregan este personaje del sheriff que interpreta R. Ujú. Lee Ermey. Bueno, sheriff, Chef, sí, entre comillas, sí. que está muy interesante eso en esta película, cómo vas descubriendo poco a poco que este de sheriff no tiene nada. Aunque bueno, también lo puedes confundir un poco con brutalidad policial, pero Sí. o sea, en realidad poco a poco te das cuenta que este güey no es un sheriff, ¿no? Y sí, sí saca a colación a este personaje y al actor, porque o sea, básicamente yo sí diría que es pues, el segundo personaje más icónico que ha hecho R. Lee Ermey, obviamente después del coronel de Cara de Guerra, ¿no? Pero o sea, después vendría a ser este Sheriff y la verdad le queda muy bien. Sí. Entonces, esas son cosas que me gustan mucho. Obviamente ya en cosas que no, carece de look and feel. Esta no es tan perversa, o sea, de repente es más un slasher puro de un tipo persiguiendo a unos adolescentes y la película es más como cómo va cazando uno por uno. Ujú. No es una gran película, pero más allá de mi subjetividad, que insisto, no me puedo separar de ella, sí creo que cumple como un remake al menos contar la historia de una manera distinta y no ser paso por paso la misma película y no tratar de competir contra la original. Sí. Entonces, sabiendo lo que es, la verdad, a mí me gusta. No sé a ti qué te parezca este remake de La Masacre de Texas. Pues mira, creo que después de ya varios años de tener, de estarte escuchando que, que es un remake bastante bueno y muchas cosas positivas de tu parte, o sea, ya sí le tenía cierta expectativa Ajá. y, y la verdad es que estoy bastante impresionado Ujú. y a la vez por la propia película, por cómo va avanzando, me decepcioné un poco. Eh,
porque justamente creo que esta parte, la primera parte que es lo de que están en el viaje, se encuentran a esta chava, se suicida y es como de, ¿qué pedo, no? O sea, pues ya desde ahí es como nada que ver con la original. O sea, sí, pero no. Ujú. Eh, o sea, esa como que sí me desorientó bastante y creo que lo agradezco muchísimo porque desde ahí ya sabes que estás viendo, pues sí, una película diferente, ¿no? Y que no sabes qué va a pasar después. Entonces, toda esta cuestión justamente de que, pues son unos chavos con un cuerpo en su camioneta, no saben a dónde ir, no tienen gasolina, están varados ahí en un pueblo desierto, o sea, es brillante. Y eso, o sea, sí, me está encantando y creo que esta es de las películas que me hace pensar que hasta o sea, que antes sí se valoraba tanto la fotografía, o sea, tiene unas cosas visualmente que se me hacen tan bellísimas, tan impresionantes, entre que de repente emula a la original, bueno, no tanto que emule a la original, sino más bien, pues sí, un estilo setentero, un estilo de serie B ya viejillo, Ujú. y de repente cosas que ya se sienten muy modernas, que las combina de una forma que se me hizo muy natural, que dije, no mames, o sea, wow. Y ahorita que mencionaste que sí es el mismo director de Viernes 13, de la del 2009, dije, ah, con razón, o sea, esa película también se me hace visualmente que tiene cosas muy interesantes. Entonces, me gustó que hasta visualmente pues tenía una propuesta muy diferente pues un tipo de sociedad diferente, ¿no? A la película original. Y en ese sentido me está gustando mucho. Creo que sí, justamente después de las primeras muertes, los primeros asesinatos de Leatherface y de la familia, que a mí también me encanta esta participación del policía, o sea, una diferencia muy grande con la original, ¿no? Porque esto de que tú descubres que el señor de la gasolinería, del puesto de barbecue, es parte de la familia de Leatherface, o Ujú. sea, es una revelación que cae muy mal, o sea, tú crees que a lo mejor ya, ahora sí ya encontró este alivio, ¿no? O sea, que ya encontró ayuda y te pone unas cosas ahí, cómo deja la puerta abierta, cómo empieza a ver la carne que dejó cocinándose, o sea, Ujú. tú ya sabes que hay algo mal, ¿no? Y aquí aparece este sujeto y es declaradísimo, ¿no? O sea, este güey, o sea, de sheriff no tiene nada. O sea, o sea, podrías como dar el beneficio de la duda, pero, o sea, está mal, ¿no? Y creo que justamente algo que me gustó de esta película también es como tiene más declaradamente una cuestión de hasta de conspiración, como si hubieran Sí. estado puestas las cosas para que este grupo de güeyes cayera, ¿no? En manos de la familia. Y de una forma sí lo tiene. Y cosas que ya no mencioné en la original, que de hecho no es como tal una conspiración, pero o sea, sí es como una mención medio chusca ahí, que de repente hablan de destino y con el zodiaco y eso, y pues está como un poquito el debate, ¿no? De que todo lo que le sucedió es, es Ujú. es por la alineación de los planetas o es porque nada más pasó, ¿no? Pero aquí sí es muy declarado que hay como un poco de que las cosas pasaron por a propósito, ¿no? O sea, de que algo, sí, una conspiración. Eso también me pareció muy, muy bueno. Pero digo, creo que sí empieza a llegar a este punto cuando empieza como la matanza y esto. Y así cuando empieza a decir, ah, no, pues ya, Leatherface lo empiezan a tratar como, pues sí, como un asesino de slasher cualquiera, ¿no? O sea, de repente ya tiene super fuerza y corre Ujú. de un lado a otro y le cortan aquí, le cortan un brazo y todavía se levanta, o sea, ese tipo de cosas que para mí, pues, no son propias del personaje, ¿no? No de la original. En la original se ve que pues es un güey, o sea, tiene una discapacidad mental al parecer, eh, es manipulado por su familia,
y ya, ¿no? O sea, no hay realmente una maldad en él. O sea, es simplemente para lo que ha sido educado. Y al contrario, en el remake, creo que sí se quiere hacer ver como pues una figura más maligna. Y eso como que no me pareció del todo acertado. Entonces creo que sí, como que mientras más avanza, más va haciendo, pues sí, cosas como muy típicas del género y le dedican como unas 20 minutos a esta Jessica Biel corriendo en el bosque, que yo ya se me empecé a preguntar si ya estaban solo repitiendo tomas o qué, que ahí sí dije, o sea, si querían hacer el mismo chiste del original de justamente ver cómo corrían en círculos Leatherface y ella, pues no les sale porque, o sea, como que sí lleva de puntos a puntos y, y se me fue perdiendo y creo que allí me di cuenta que la gran diferencia entre una y otra es los 40 minutos de duración entre una y otra. El remake dura casi 2 horas o creo que ya así rayando en las 2 horas y, y si digo... Y me doy cuenta, ¿no? Que creo que en la original parte de su efectividad es que no necesita tanto tiempo, ¿no? No necesita expandirse tanto para llegar a su punto. Y esta película sí, por alguna razón, pasa algo y Defe está a punto de alcanzar a esta chava, no lo logra, sigue corriendo, la vuelve a alcanzar, no logra matarla, sigue corriendo. Y esto pasa así, creo que como por la última media hora y ya a ese punto sí dije, o sea, me perdió. Pero creo que regreso a estas partes que mencioné ahorita de que lo que sí me gustó y digo, no manches, sí está muy bien pensado esto. No sé en qué quisieron como, pues sí, alargar más la historia de lo que requería. Eh, no era necesario tanto de lo que pasa hacia el final y creo que sí tiene como cambios un tanto que no, sí, no me parecieron tan acertados que, pues sí, o sea, al final la sentí como una película muy reiterativa y pues que al contrario de la primera parte, que creo que se diferenciaba bastante bien tanto del género como del original, o sea, al final ya es una película de terror, slasher, pues cualquiera. Ujú. Pues ahora sí que, o sea, sí estoy muy de acuerdo contigo. Más creo que todo esto que tú dices resalta más si ves una después de la otra, o sea, si ves el Sí. remake después de la original. Casi que yo sí recomendaría más, yo sí recomiendo el remake, pero verlo a su instancia, También. o sea, Mm, si no la comparas con la original, la verdad es una película de terror bastante entretenida y que sí tiene sus cosas, pues muy impactantes y sí, repulsivas. Eh, pero sí, o sea, ya cuando conoces la original y te pasas a ver esta, sí es reiterativa. La original va increciendo y esta en su lugar va en ujú, descenso. Sí, lo menos interesante es el clímax. Aunque lo que sí me gusta de esta es que el final es más satisfactorio que la... O sea, no es mejor final, pero es más satisfactorio para la protagonista. sí, claro. Porque en esta ella logra cortarle un brazo a Leatherface, asesina al sheriff y rescata a la que potencialmente se podría volver un miembro de la familia. Sí. Entonces, en ese sentido, me gusta que le cedieron eso a la protagonista. Pero sí, el clímax sí es reiterativo. Y bueno, no dura casi 2 horas, dura 1 hora 38. Pero lo cierto Mm, es que dura más que la original. O sea, la original sí, sí dura dura más. 1 hora 14. Sí. Esos 20 minutos no le benefician a Sí, esta. se sienten pesadísimos. Sí, no le benefician. Entonces, sí estoy de acuerdo en todas estas cuestiones. Y sí, o sea, por ejemplo, lo que le pasa a los 5 amigos, bueno, a los 4 amigos en la versión original, todo es de, no manches, o sea, sí, eso está horrible. Esta secuencia donde abren el congelador y está está la amiga, es como de, ¡ay! ¿Qué? O sea, es horrible. Y en esta, por ejemplo, pues sí, los dos amigos
los que no son el novio, sí está medio X. O sea, sí es como de que a uno le dan esa secuencia medio cursi donde le clavan el cuchillo. Sí, eso no lo Aunque, entendí. aunque se compensa con que cuando le cortan la pierna sí es muy feo. Sí, eso sí. Pero sí, o sea, su muerte que es como medio cursi. Y luego este otro amigo que medio queda en el elipsis de que se lo llevan y lo meten a la tina, aunque bueno, insisto, también se compensa con lo que le pasa después de que lo serruchan por debajo. Sí. Entonces sí, sí, no, no, para nada es una película que yo podría decir, sí, es la gran película, pero sí la defiendo como remake. Y sí la defiendo como una experiencia muy divertida de terror. Eh, Más porque, insisto, esta y Viernes 13 me gustan bastante como películas que complementan a sus originales. Ujú. Esta Masacre de Texas como que hasta medio es de, ¿será que a lo mejor están en el mismo universo esta y la original y a lo mejor son dos grupos de amigos pasando por la misma familia? Sí. Y pues algo que sí quería llegar a mencionar en algún punto. El remake de Viernes 13 me parece muy buen remake porque, o sea, no te está contando Viernes 13 otra vez, sino más bien que te hace un compendio de los mejores momentos de las primeras cuatro películas, te las vuelve una sola, y aquí algo que sale mejor que en Masacre de Texas, que tú bien lo dijiste, que me gusta mucho más el Leatherface de la original que de esta. Digamos que en Viernes 13 sí me gusta más el Jason, porque, o sea, es un Jason que es muy habilidoso y Ujú. que se nutrió mucho de haber vivido en el bosque por años. Ah, sí. Entonces, en la versión del 2009 de Viernes 13 es un cazador nato. Sí. Y en la y el Jason de las primeras cuatro películas, con todo y que, insisto, muy buenas, Sí, es más tonto pero el. es un torpe, es un zombie, es un Sí. tipo que camina lento, que nomás como que hace lo mismo. Y me gusta más cómo jugaron con el Jason del 2009. Pero estoy de acuerdo, el Leatherface de esta versión del 2003, digo, no es que esté mal, porque, por Ujú. ejemplo, comparemos este Leatherface con la versión del año pasado. No mames. Eh, con la versión del año pasado o con la del 2013, sale También, ganando también. este. Pero Sí. sí, no, es más interesante el otro, el Leatherface original. Pero sí quería rescatar esta cuestión de cómo Marcus Nispel, que está viendo rápido su filmografía, en realidad él solo hizo como estos Esas cuatro películas, ¿no? remakes que Y ya. incluyen a Conan el Bárbaro también y otra película que no ubico bien. Y él sobre todo es director de videoclips. Entonces a mí se me hace interesante cómo rehizo La Masacre de Texas y Viernes 13. Insisto, copy-paste de lo que dije de La Masacre de Texas de 2003. Tampoco la Viernes 13 del 2009 es la gran película, pero también le tengo mucho cariño y creo que es un remake interesante. Y no es como último dato curioso que quisiera agregar, o sea, ahorita que estabas mencionando la fotografía, me brincó algo que me habían dicho alguna vez y que es cierto. El director de fotografía de La Masacre de Texas original es el mismo de la del 2013, es Daniel Pearl. Él trabajó en las Órale. dos masacres en Texas. Y sí, o sea, al final las termina siendo distintas, pero o sea, Sí, pero puta. es muy interesante cómo trabaja con una producción y cómo trabaja con otra. Y luego él siguió trabajando con Marcus Nispel, tanto en sus remakes como en sus videoclips. Él también hace la fotografía de Viernes 13 del 2009. Uf. Entonces está ese pequeño dato que la verdad está muy interesante. Y pues ya, eh, nuevamente para concluir, sí, Sí, no, no. no pongan en comparación esta versión de La Masacre de Texas con la original. Sí la recomiendo, es un buen rato, pero vela con su respectiva distancia. Lo mismo que Sí, dije con la anterior del Exorcista, o sea, si la comparas con la original, no, pues sí, sale perdiendo y y por más. goliza. Pero como para pasar un ratito con una película de terror divertida, a mí me gusta bastante esta Masacre de Texas. Que, o sea, creo que sí vale la pena mencionar otras versiones que han salido de la masacre de Texas. Bueno, que no. Es que no entiendo qué ha pasado con esta franquicia, que es una cosa bien rara. La Según tratan yo de levantar a tiene. cada rato y nadie puede. Sí. O sea, están estas secuelas que todavía tuvieron a Toby Hooper.
Está este remake. Luego hay una El del remake, 2013 que el creo que remake es tiene una secuela. precuela. Ajá, el remake tiene una precuela, creo que esa sí la vi. Nefasta. Este. Esa no la vi. Y no sé si la secuela del 2000, no sé si la del 2013 es secuela del remake No, o es la de del la original. 2013 pretende borrar todo y ser secuela directa del Sí, ¿verdad? original. Esa es como de las primeras recuelas Y, y de terror que reitero, habían. sí, o Ajá. sea, esto fue antes de que Gordon Green dijera vamos a borrar todo y hacer una secuela directa, ya lo había hecho Sí. La Masacre de Texas 3D, creo que ese es el título de Ándale, sí es la hecho 3D. completo. Sí. Es La Masacre de Texas 3D, que insisto, comparas esta versión del 2003 con esa, vamos a Ajá. ver que una tenía más corazón que otra, aunque la del 2013 Sí. nos trajo Alexandra Daddario. Ah, bueno, eso sí. Y Ajá. por ahí también va la de la secuela del año pasado. También es, Sí, ay, buenas. vamos a borrar todo y vamos a hacer Vamos la a borrar. secuela del original, que es la buena. Qué Sí, bueno, o sea, bueno, creo que yo de las que he visto, bueno, creo que sí he visto la del 2013, he visto esta precuela que no me acuerdo cómo se llama, creo que es como Leatherface, el origen, una jalada no, así. es que faltó mencionar esa. Hay un Leatherface, pero Ujú. esa según yo es independiente a todas. O sea, es una precuela de la original, si no me equivoco. Sí, creo que sí, o sea, te digo, está bien raro esto, Pero pero... este remake del Ajá. 2013, un año después, tiene una precuela que se llama La Masacre de Texas, El Inicio. Ah, sí, cierto. De donde de hecho te explican, o sea, yo no la he visto completa nunca, Eso no lo he pero de visto, los no. cachos que he visto, te muestran por qué el tío termina en silla de ruedas, de dónde salió el sheriff. O sea, en algún punto sí la quisiera ver, porque suena interesante, pero... O sea, la del 2004 o 2005, no sé qué año es Hace precuela de más. esta, de la que estamos hablando, de la masacre de Texas del 2003. Ajá. Luego hacen la masacre de Texas del 2013 con Alexandra Daddario, que es 3D y es secuela directa de la original. Luego hacen Leatherface, que creo que es precuela del original. Y luego la Sí. del año pasado, 2022, es como de, ay, sí, otra vez yo voy a hacer la secuela directa, yo voy a hacer la definitiva. No hagan eso, ya no hagan eso, ya. Es más Ah, sí, divertido si mira, tratan de aquí continuar la ya. línea. Ya los encontré, o sea, sí es la uno, la 2, la 3, la 4, el remake, luego el inicio en 2006 salió, Que es precuela de esta, de la del 2003. ajá, y luego la 3D, la del 2013, y sí, la que yo decía Leatherface, malísima también, y ya la que acaba de salir el año pasado, que, o sea, no sé tú, pero para mí la peor silla creo que sí es la del año pasado, con todo y que las otras están Puede ser, nefastonas. tendría que Pero volver a creo ver la del que 2013, pero puede ser. sí, es que creo que si uno malentendió peor al personaje fue la del año pasado. Es que la del año pasado también es como producción de tele, entonces como que Sí, por ahí tampoco me cuaja. pero pues sí, o sea, tiene una historia muy extraña toda esta franquicia y que creo que la neta no... Ojalá ya la dejen en paz. Ya... Pero yo rescato, insisto, el remake del 2003, creo que es el que yo digo, No, sí, es- obviamente, o sea, ya con eso tengo yo. Me parece buena, o sea, creo que... Sí, creo que lo que iba es que, o sea, este remake del 2003 tiene lo suyo propio, respeta cosas de la original. Hay otras cosas que sí digo, pues, como que se les fue de la mano. Pero en general, o sea, yo también admiro esto de que no intentaron hacer una película copia de la original y más bien se fueron pues, por lo que siento que los remakes deberían ser, ¿no? O sea, vamos a contar algo similar, pero vamos a tener una perspectiva diferente y, o sea, lo tiene. Y sí, o sea, me quedaré como con que creo que al final sí hay más cosas que me gustan que no. Entonces, la verdad sí creo que me voy más positivo con este remake. O sea, me gusta y sí la volvería a ver por ahí en el futuro. Y creo que se me haría fácil, de hecho, verlas como juntas en un maratón o algo así. Porque Ujú. sí.
vale la pena. O sea, no se queden con todo lo feo que dijimos. Tiene cosas muy, muy buenas, la verdad. Y cosas que, no sé, creo que sí la ponen un tanto por arriba de muchas del cine de terror de su tiempo, de de los 2000. Sale ganando, no sé, véanla. La verdad es que sí vale la pena. Y yo reitero, a mí me gusta esa línea que hubo de remakes de los 2000. O sea, Ujú. mucho mejor que lo que se ha hecho hoy en día, por ejemplo, justo con las últimas de Masacre de Texas. O sea, me gusta mucho Viernes 13 del 2009, Evil Dead de Fede Álvarez, Sí. el Halloween de Rob Zombie es muy interesante, aunque raya en ser la peorcita de Rob Zombie, pero es que Rob Zombie también tiene una filmografía muy interesante de terror, entonces ahí también como que digo, no es por mala, sino porque hizo cosas mejores después. Y también a mí sí me gustó Pesadilla en la calle, la A del mí también me gustó. 2010 con Jackie Earl Haley. Ya Uf, nomás porque él sale de Freddy Krueger, me gustó. a mí también. Ah, y Rooney Mara como Final Girl. Entonces, Sí, es cierto. Ah, a sí, mí sí me está genial. gustan. Esos sí son mis pecados, ay, como cinéfilo. Ay, chale, pues no sé qué tan pecados sean, Bueno, pero sí, no, no son pecados. nada, yo creo que sí tienen lo suyo esas películas. Creo que sí es como, tienen más ataque por ser, Por, pues por ser por, remake, sí, por ser, por partir de un producto ya establecido, pero creo que concuerdo que por sí solas, yo creo que se mantienen bastante bien, se sostienen bien. ahí está. Y pues ya no sé qué más quede por decir de estas películas, pero pues si no las han visto, lamentamos los spoilers, pero pues ya, este, yo No, creo que pues son, si no has visto la Masacre de Texas, tienes la que. original, ¿qué edad tienes? Pues esos son los años de vida desperdiciados que llevas, o sea, ya vela. Exacto, sí, o sea, si no tienes si tienes más de 15 años y no las has visto a escondidas por ahí, o sea, estás dejando fuera un evento canónico, al menos de la vida cinéfila. Exacto, Y pues el remake ya será con un poco de precaución, pero creo que al final vale la pena. Y pues exacto. ahora sí que gracias por habernos acompañado en este especial de Halloween, Día de Muertos, o no sé, eh, que pues que hayan llegado hasta este punto y pues nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.